Bueno, las vísceras, ¿no? La laringe y demás. Entonces, vamos a ubicar primero el van cervical, ¿no? Que va a estar compuesto por ¿quién? Por la arteria carótida, con su bifurcación, el nervio vago, ¿y quién más? La vena yugular interna, ¿no? Entonces, miren, aquí primero estamos viendo en la región cervical esta vena superficial. ¿Quién es? Yugular externa. La vena yugular externa. ¿Se forma de la unión de quiénes? Ya, entonces aquí tenemos a la vena yugular externa que le vamos a ubicar porque va a pasar por encima superficial al esternocleido mastoideo. Se va a unir, se va a fusionar se va a formar por la unión de la vena auricular posterior y la rama posterior de la retromandibular. La retromandibular se forma de la arteria maxilar de la vena maxilar con la vena temporal superficial, ¿ya? Esta vena retromandibular tiene dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Y esta posterior es la que se une al auricular posterior y te forma la vena yugular externa. ¿Dónde drena la yugular externa? En la vena subclavia, ¿ya? Drena en la vena subclavia y por aquí justo lo estamos viendo, ¿ya? Más o menos drena en la vena subclavia, ¿ya? Ahora, la mayoría de veces drena en la vena subclavia, pero a veces puede drenar en el ángulo yugulo-subclavio, ¿ya? Es decir, la vena yugular interna se une a la vena subclavia y forman el tronco brachiocefálico, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Esa unión entre la vena yugular interna con la arteria y con la vena subclavia forma un ángulo. A veces esta yugular externa se une al ángulo, ¿ya? Al ángulo yugulo-subclavio. A veces no, a veces en la vena subclavia, ¿ya? Ok. Profunda, yo levanto pues la vena yugular externa, exteriorizo el músculo esternocleidomastoideo y en profundidad yo debería encontrar al paquete, a la vaina carotidia, ¿no? Aquí no lo han disecado, así que nos vamos a ir a otra de las piezas. Entonces, ahí lo vamos a ubicar. ¿En qué triángulo encontramos a la arteria carótida? El triángulo. Carotidio, ¿ya? ¿Cuál va a ser los límites? ¿Quién más? El vientre posterior del digástrico, el esternocleidomastoideo, ¿y quién más? El borde superior, bueno, el borde posterior del vientre superior del homoioideo, ¿ya? Y ahí voy a encontrar el paquete vasculonervioso. Entonces, esta sería la vena yugular externa, la vena yugular externa. Aquí debería encontrar el esternocleidomastoideo y en profundidad en el triángulo carótido con los límites que hemos mencionado encontraríamos a la vena yugular interna, a la carótida común y al nervio vago que está acá, ¿ya? Entonces tenemos aquí la carótida común. Nos han traído, pero hay aquí una. Acá. Entonces, vamos a ver aquí. Esta es la lengua. Aquí tenemos el cartílago tiroides. Y aquí vemos el arco aórtico, ¿ya? Este está. No, debería ser así, ¿ya? Sí, pues no. Esto es anterior. Aquí deberíamos ver el tronco. Así. Es que como todos cogemos estas piezas. Ahora sí. Ya. Entonces, tenemos aquí el arco aórtico. ¿Ya? Tenemos aquí la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. ¿Ya? Aquí tenemos a la lengua, aquí está el cartílago tiroides, aquí está el hueso yoides, las glándulas tiroideas. Entonces, hacia el lado derecho se va a formar un tronco arterial brachiocefálico. ¿Que me va a originar a quién? A la arteria carótida común y a la arteria subclavia, eso en el lado derecho. En cambio, en el lado izquierdo, como ven aquí, la arteria carótida común se origina directamente del propio arco aórtico y la arteria subclavia también, una independiente de la otra, sin formar un tronco. Entonces, el tronco solo lo voy a ver en el lado derecho, en cambio en el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo voy a encontrar una independiente de la otra naciendo del propio arco. Entonces, si en el examen yo te pongo, los que son de mi sección, les pongo la arteria carótida común del lado derecho
y te pregunto el origen, tienes que escribir ¿qué? Tronco Brachiocefálico. brachiocefálico. Si yo te pongo la carótida común del lado izquierdo, ¿qué podrás? Arco aórtico. Si ponen aorta no les voy a considerar. La aorta tiene 3 porciones. Una aorta ascendente, un callado o arco aórtico y una aorta descendente. El origen es el arco aórtico o callado aórtico. ¿Ya? Ahora, la carótida común, más o menos a la altura de C3, se va a dividir. Perdón, a la altura de C4, de la cuarta vértebra cervical, se divide, se bifurca en una carótida interna y una carótida externa. La ubicación o la denominación de carótida interna o carótida externa no tiene nada que ver con su ubicación. Es más, por ejemplo, aquí, sí que estamos viendo, esta sería la carótida interna, la que está hacia el lado lateral externo, y esta sería la carótida externa, que está hacia el lado interno. ¿Por qué se denomina interna y por qué se denomina externa? Por las divisiones, por las ramas. La carótida externa te va a dar ramas para la región cervical y el exocráneo. En cambio, la carótida interna, ¿para quién? A nivel de la cabeza todavía. A nivel de la cabeza, dentro de la bóveda, la región interna de la bóveda craneal. ¿Ya? La porción más proximal de la carótida interna va a tener una dilatación fusiforme, que se va a conocer como seno carótido. Entonces yo en el examen te pongo el alfiler en la dilatación, tu respuesta será ¿qué? Seno carótido. ¿Qué función cumple el seno carótido? Es un varoreceptor, permite detectar variaciones mínimas de cambios en la presión arterial. ¿Para qué? Para desencadenar las respuestas de autorregulación. Si estás con un paciente, por ejemplo, que está perdiendo sangre, un paciente que está con algún shock hipovolémico, los cambios de presión se van a detectar aquí. Entonces, el organismo que va a detectar o que va a realizar, pues empezará a hacer vasoconstricción periférica, empezará a recolectar agua, evitará la pérdida de líquidos y demás, incrementará la frecuencia cardíaca para asegurar un suministro de sangre, una presión adecuada para el cerebro. Ya como prioridad siempre nuestro organismo busca, ¿no?, reservar todos los nutrientes y oxígeno hacia el cerebro, ¿ya? Entonces va a desencadenar a través del seno carotidio estas respuestas de autorregulación, ¿ya? A nivel de la bifurcación, algo que no podemos ver también, encontramos aquí, justo en el mismo ángulo, una estructura también, es un sensor. El cuerpo carotidio, muy bien, eso no lo podemos ver porque la dilatación sí es parte de la pared arterial. En cambio, el seno carotidio, perdón, el cuerpo carotidio es un conglomerado de neuronas, ¿no?, a este nivel. ¿Qué función cumple el cuerpo carotidio? Es un quimiorreceptor, ¿ya?, que va a detectar cambios de presión arterial de oxígeno y de CO2, ¿ya?, de oxígeno y de CO2, ¿ya? Ok, vamos a dejar hasta ahí la carótida interna. Entonces aquí seno carotidio, y si yo te pongo ya más arriba, pues sería carótida interna, ¿ya? Recuerden que la dilatación puede ubicarse en la parte más proximal de la carótida interna o a veces también englobar a la carótida común, ¿ya? No siempre solo en la carótida interna. Bien, apenas da la bifurcación, la primera rama que aquí estamos viendo, un huequito, ¿va a corresponder a quién? A la tiroidea superior, ¿ya? La tiroidea, aquí la han cortado, pero debería corresponder a la tiroidea superior, ¿ya? ¿Y cuál es la principal rama de la tiroidea superior? Tiene una rama. La laringe superior, ¿ya? La arteria laringe superior, entonces van a ser de la tiroidea superior, que es la primera rama de la arteria carótida externa. Luego tenemos aquí arteria, a la arteria lingual. ¿Y después a quién? A la arteria facial. Entonces, en este caso estamos viendo que tanto la lingual como la facial están haciendo de un tronco común. ¿Ese tronco cómo se va a llamar? Tronco linguofacial. Y el tronco linguofacial que me va a dar a la arteria lingual, que va a terminar en sus ramas. ¿Cuáles son las ramas finales de la lingual? La profunda de la lengua y la sublingual. Ya la arteria sublingual y la arteria profunda de la lengua. La vamos a ver eso cuando volvamos a hablar sobre lengua, ¿ya? Creo que es en las últimas semanas. Y luego tenemos a la arteria facial, ¿ya? La arteria facial que va a tener una porción cervical, donde va a tener las ramas faringe ascendente, las ramas palatinas, ¿quiénes más? La rama mentoniana, que debería ser esta, aquí la han disecado con porción de músculos, ¿ya? ¿Y quién más? A las ramas glandulares. ¿Para qué glándula? Para la submaxilar, ¿ya? Las ramas glandulares y la última la submentoniana. Y luego la arteria facial como tal sube, ¿no?, por aquí, por el ángulo, por el borde inferior de la mandíbula y se va hacia la región ya facial. Obviamente para terminar como arteria angular cerca al ángulo interno del ojo. Eso lo vamos a ver también cuando hagamos cara, ¿ya?
Por aquí había otra, no se veía bonita. Para que vean, creo que no nos han traído esas. Ay, disculpen. No se veía, pero... Entonces, miren, aquí tenemos a la arteria carótida común. ¿Qué músculo es? El digástrico anterior, vientre posterior, tendón intermedio. ¿Ya? Aquí tenemos a la carótida externa, la carótida interna. Esta sería la tiroidea superior, ¿ya? La tiroidea superior. Luego tendríamos aquí a la lingual. No nos han traído pinzas, ¿no? Ah, gracias. Y cualquier cosa, el cuerpo de allá está, pero que se ve. Sí, ahora vamos a ver, queríamos ver aquí y ya con eso vamos a ir al otro lado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la tiroidea superior. Luego tenemos aquí, ¿quién más dijimos? La arteria lingual, que debería estar, esa es la arteria lingual, y luego deberíamos a la arteria facial. Por delante de la arteria facial, justo al nacimiento de la arteria facial, voy a ver un nervio. ¿Qué nervio es? El hipogloso. El nervio hipogloso. El hipogloso va a pasar por delante del nacimiento de la arteria facial, ¿ya? El hipogloso, así lo voy a ubicar. Y luego ya dijimos, bueno, la facial y demás. Más o menos a 4 o 5 centímetros del ángulo de la mandíbula, la arteria carótida externa se divide en sus ramas terminales. ¿Quiénes van a ser? La arteria maxilar y la arteria temporal superficial. La arteria maxilar y la temporal superficial, a más o menos 4 o 5 centímetros del ángulo de la mandíbula, ¿ya? Eso respecto a las arterias. Más o menos a la misma altura del nacimiento de la arteria facial, pero en la cara posterior de la carótida externa, nace la arteria occipital, que también va a ser pasada o va a pasar por detrás del nervio. ¿Cómo se llamaba este nervio? Dijimos el hipogloso, ¿ya? Aquí creo que no está. Esta es la yugular. No está bien, dice. Acá está. Justo ahí entre mi pinza, pero es difícil que lo vean. Voy a poner una alfiler. Es que es una estructura bien chiquita y como somos varios, no sé si lo logran ver. Está siempre justo a la misma altura de la arteria facial, pero en el lado opuesto, en la cara posterior. ¿Ya? Y les había dicho la semana pasada, aquí tenemos el triángulo posterior, ¿no? Que estaba formado por el borde posterior detrás del esternocleidomastoideo. Este triángulo recibe el nombre de triángulo occipital, ¿verdad? Ese nombre. Y se debe gracias a esta arteria occipital que pasa por el vértice superior. Por eso se llama ese triángulo occipital, ¿ya? Porque por su vértice pasa la arteria occipital, ¿ya? Vamos a ver cómo dice su compañero allá, la pieza de allá del cadáver de allá que sí. Pasada. ¿Qué músculo es este? El platismo, muy bien. ¿Este? Esternocleidomastoideo, muy bien. Aquí estamos viendo al yoides, entonces ¿estos quiénes serán? El esternoioideo, ¿y este de aquí quién? El homoioideo, los homoioideos de ambos lados. Los levantamos y vamos a encontrar aquí el cartílago tiroides, la glándula tiroidea, la glándula tiroidea, cartílago tiroides, la glándula tiroidea. Aquí hay otro cartílago, ¿cómo es este cartílago? Cricoides. Entre ellos vamos a ver una membrana. ¿Cómo se va a llamar esta membrana? Cricotiroidea. Y la parte central va a tener un engrosamiento. ¿Cómo se va a llamar ese engrosamiento? Ligamento tiroideo medio. Y hacia los lados, el cartílago tiroides va a tener dos astas superiores e inferiores. Hacia la parte lateral, ligamento cricotiroideo, ¿no? Hacia arriba, con el yoides, perdón, me estaba confundiendo, el yoides se va a unir al tiroides a través de la membrana tiroidea, y ahí es el engrosamiento tiroideo. Este sí es el ligamento, ¿ya? Este sí es el ligamento cricotiroideo, pero solo es el ligamento, no es que sea una membrana que lo cubre, me estaba confundiendo. Del cartílago tiroides y el yoides, la membrana tiroidea tiene un engrosamiento, que es el ligamento tiroideo medio, y luego las astas superiores del cartílago tiroides se continúan hacia arriba con los ligamentos tiroideos laterales. Entre ellos va a haber en la parte central un cartílago suspendido, que va a ser el cartílago, ¿cómo se llama? El cartílago triticio, ¿ya? Hacia los lados de la glándula del cartílago tiroides vamos a ver las láminas. Y hacia la parte superior, ¿qué? La escotadura tiroidea superior. Y esa angulación que forman las láminas, ¿cómo se llama? Prominencia laringea, que en los varones suele ser bien agudo y bien prominente, ¿no? Responsable de la formación de la manzana de Adán. En las chicas la angulación es obtusa, ya es obtusa. Vamos a ver aquí la arteria. A ver aquí.
Bueno, la vena. ¿Aquí qué vena será esta? No, esta de aquí, ¿qué es? La vena yugular, interna, que se está uniendo ¿a quién? A la vena. Esta es la vena subclavia y ese es el tronco brachiocefálico. El del lado izquierdo, miren, a comparación del derecho, el izquierdo suele ser más largo en su recorrido. El tronco brachiocefálico izquierdo y derecho van a formar ¿a quién? A la vena cava superior. ¿Y dónde drena la vena cava superior? En la aurícula derecha. Muy bien, en la aurícula derecha. Si me pones corazón, no. ¿Ya? Ok. ¿Qué estructuras más? Aquí es el nervio. ¿Qué nervio es este, chicos? El nervio frénico. El nervio frénico del lado derecho. Y aquí el nervio frénico del lado izquierdo. Este de aquí es el nervio frénico del lado izquierdo. Ese es el nervio vago. ¿Qué músculo es este? El escaleno anterior. Recuerden que el escaleno anterior va a tener dos puntos de reporio importantes. Primero, que va a estar detrás de la vena subclavia. ¿Y detrás de quién? Del nervio frénico. Y por detrás del escaleno anterior, ¿a quién voy a encontrar? A la arteria subclavia. ¿Y el plexo? Al plexo braquial. Y de ahí recién encuentro el escaleno medio. ¿Ya? El escaleno medio. Aquí vamos a encontrar los músculos. ¿Este qué nervio será? ¿Y este de aquí? No, es la laringio recurrente. El laringio recurrente. Entonces, habíamos visto allá, ¿no? En la otra pieza, que aquí tenemos el arco aórtico, ¿verdad? Hacia el lado derecho se formaba el tronco brachiocefálico derecho. Entonces, el nervio vago, cuando pasa por la región lateral, ¿no? Aquí por las vainas carotídeas, hacia el lado derecho, va a emitir una rama primero, que sabe ir acá. Acá no lo podemos ver, pero mira, entre el yoides y el cartílago tiroides está la membrana tiroidea, ¿verdad? Eso habíamos dicho. Hacia los laterales van a haber dos forámenes, que va a ser perforado por la arteria, la vena y el nervio laringio superior. Entonces, los vagos, primero este nivel, van a dar dos ramas, que van a ser la rama laringia, que va a tener dos ramas otra vez. Una rama interna, que va a perforar esta membrana, y una rama externa, que va a dar inervación precisamente a este músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Cricotiroideo, el músculo cricotiroideo, ya está inervado por la rama externa del laringio superior. Los nervios vagos siguen en su recorrido y luego, miren, hacia el lado izquierdo va a pasar una rama que va a pasar por debajo del arco aórtico. Este va a ser el nervio laringio recurrente. Y hacia el lado derecho, ese nervio laringio recurrente va a pasar por debajo ¿de quién? Del tronco brachiocefálico. Y aquí sí, aquí está, miren. Chicos, los que son de la sección, mírenlos bien, porque eso puede ser pregunta de examen. Laringio recurrente del lado derecho y este es el laringio recurrente del lado izquierdo. En el lado derecho pasa por debajo del tronco brachiocefálico y en el lado izquierdo pasa por debajo del arco aórtico. Es por eso que el laringio recurrente del lado izquierdo suele ser más grande, ¿ya? Ok, seguimos entonces, ya vimos arteria carótida con la bifurcación y sus ramas, y ya vimos la vena yugular interna, la vena yugular externa y el nervio vago de ambos lados con los nervios laringios recurrentes. ¿Qué más aquí nos vamos a permitir ver? Todo lo que ya habíamos mencionado. Ya, vamos a ver, ¿a qué músculo es este, chicos? El esterno tiroideo, me parece que es el esterno tiroideo, que está terminando el ángulo. Este es el cartílago tiroides, aquí hay un ángulo oblicuo, ¿ya? Esterno tiroideo. ¿Y este de aquí quién debería ser? El tiroideo. Entonces, cuando hablamos de los músculos infrayoideos, recuerdan que los vamos a dividir en dos planos. Un plano superficial, donde voy a encontrar al esternotiroideo y al homoyoideo. Yo los levanto y en un plano profundo voy a encontrar al esternotiroideo, que va a terminar aquí en el ángulo oblicuo de las láminas del cartílago tiroides, y al tiroideo, que va a nacer en este ángulo oblicuo y se va a insertar en el yoides, ¿ya? Esternotiroideo y el tiroideo. ¿Todos van a estar inervados por quién? Excepto ¿por quién se inerva este? Por C1, ¿no? Ramas del hipogloso. Ya, por ahí sí, bueno, ahí les expliqué la controversia que hay, ¿no? Ya, vamos a ver ahora las partes de la laringe, ¿ya?
Creo que está aquí este cadáver, que está bien bonito, pero todo lo que ya hemos visto de la clase pasada. Aquí, a ver, tenemos la lengua, ¿no? Aquí está el Tiroideo nervio. superior, ¿no? ¿Qué nervio es este? ¿Tiroideo superior? El laringio No, el laringio superior. superior, Entonces ¿no? miren aquí, tenemos la lengua, tenemos aquí el cartílago, el hueso hioides, cartílago tiroides. ¿Cómo se llama esta membrana? Tiroideo. Tiroidea. ¿En la parte central cómo se llamaba? Ligamento tiroideo medio. Hacia la parte de la membrana en sí va a haber un foramen, ¿no? Que ya les dije que la membrana va a ser perforada por el nervio laringio superior, la vena laringea superior y la arteria laringea superior. ¿De quién era la rama la arteria laringea superior? De la tiroidea superior. ¿Que era rama de quién? De la carótida externa. Muy bien. Y aquí está. ¿Y el nervio laringeo superior, rama de quién es? Del nervio vago. Recuerden, el nervio vago del laringio superior. Esta sería la rama interna en realidad del laringio superior, ¿ya? La rama interna del laringio superior. Y la rama externa va a pasar lateral y va a dar inervación a estos músculos que están aquí. Estos de aquí, que van a ser los músculos cricotiroideos, los cricotiroideos, ¿ya? Aquí estamos viendo la glándula tiroides. Hablando de glándula, ya aprovechando aquí que estamos viendo, la glándula tiroides va a tener dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo en la parte central. La parte superior de la glándula va a estar irrigada ¿por quién? Por la arteria tiroidea superior, ¿no? Ya la habíamos visto hace rato, la arteria tiroidea superior que van a ser de la carótida externa. Y la parte inferior, si hay una superior debe haber una inferior. ¿Y de dónde nace la arteria tiroidea inferior? ¿De la arteria? Subclavia, ¿ya? La arteria subclavia tiene una rama que es un tronco grande y bien prominente, ¿ya? Que se llama, ¿cómo se llama esa rama, ese tronco? Tiro bicérvico escapular, ¿ya? O tiro cervical, esto lo menciona el complete, creo que está como tiro cervical. Te recomiendo que te aprendas como tiro bicérvico escapular. ¿Por qué? Tiro porque te va a dar la tiroidea inferior. Bicérvico porque te va a dar dos ramas cervicales, una cervical ascendente y una cervical transversa. Y escapular porque te va a dar a la supraescapular. Gracias, a la supraescapular. ¿Ya? Esas son las ramas entonces de la subclavia. ¿Ya? El tronco tiro bicérvico escapular. ¿Ya? Seguimos acá entonces para ver un poco de laringe. Aquí estamos viendo la lengua en la región posterior. Aquí vamos a encontrar las amígdalas linguales. Miren, aquí tenemos aquí el cartílago epiglótico. Ya el cartílago epiglótico se va a unir al dorso, bueno, a la parte posterior de la lengua a través de pliegues. ¿Este pliegue cómo se llamará? Gloso epiglótico medio. Gloso epiglótico medio y hacia los lados gloso epiglótico laterales. Y luego vamos a ver fosas, miren acá. Esas son las valléculas, ¿ya? Estas son las valléculas. Pliegue gloso epiglótico medial, gloso epiglótico lateral. Medio, no es medial, medio. Ya gloso epiglótico medio y los laterales y las fosas, que son las valléculas, ¿ya? El cartílago epiglótico se va a unir a la cara posterior del cartílago tiroides, ¿ya? El cartílago tiroides se va a articular ¿con quién? ¿O se va a unir aquí hacia la parte inferior? Con la membrana cricotiroidea y luego hacia abajo vamos a ver el cartílago cricoides. El cartílago cricoides va a ser un cartílago que va a tener la forma de un anillo de sello, ¿ya? De un anillo de sello, ¿ya? Un anillo de sello. Acá está mejor. En la parte anterior vamos a ver la parte delgada y la parte posterior vamos a ver la parte gruesa, la parte ancha, la parte amplia, lo que sería el sello en sí, ¿ya? Los músculos, a nivel de la faringe, primero vamos a ver a los músculos constrictores, que van a ser tres. El músculo constrictor superior, medio e inferior. ¿El superior dónde van a ser? Pásame un cráneo. Por favor, una base, ajá, esa de base. Van a ser en el gancho. Mira, aquí está. Aquí tenemos el hueso. Este es el esfenoide, ¿ya? Que va a tener alas menores, alas mayores y hacia abajo va a tener unas apófisis pterigoides. ¿Ya? Estas son las apófisis pterigoides. El músculo constrictor superior de la faringe, van a ser aquí, en los ganchos de las apófisis pterigoideas. ¿Dónde más? En un RAF, en el RAF pterigomandibular o pterigomaxilar, que lo tienen que ver. Bueno, aquí no lo vamos a poder ver. ¿Ya? En el RAFE, ¿ya? Y luego se va a insertar a nivel de la línea media. Aquí hay un RAFE medio que se va a conocer como el RAFE faringeo, y el RAFE faringeo. Entonces se va a originar en el gancho de las apófisis pterigoideas. ¿Dónde más? En el RAFE
pterigomandibular y luego en la línea más posterior, en la porción más posterior de la línea amiloidoidea. Ya habíamos visto la clase pasada donde está la línea amiloidoidea. Y se va a insertar hacia atrás a nivel del rafe faríngeo. Entonces, cuando ustedes vean al faringeo, al músculo constrictor superior de la faringe, lo van a ver siempre a la altura ¿de quién? De la mandíbula, siempre bien hacia arriba, ¿ya? Luego vamos a ver al constrictor medio, que va a estar en relación a quién? Al dioides. Va a tener dos porciones, una porción que se va a originar en el borde superior del asta mayor y otra porción que se va a originar en el borde posterior del asta menor, ¿ya? Entonces el constrictor medio de la faringe se va a originar en relación a quién? Al dioides. Entonces aquí estaríamos viendo a quién? Al constrictor medio. Y luego al constrictor inferior, que es este, que también va a tener dos porciones, que se va a originar cartílago tiroides. Aquí tiene la línea oblicua, ¿se acuerdan? Donde se estaban los músculos externo-tiroideo y el tiroideo, ¿no? En esta misma línea oblicua, pero en la región posterior, ahí se va a originar el músculo constrictor inferior. Y luego, superficial entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides, la segunda porción. Va a tener una porción tirofaringia y una porción cricofaringia. La porción cricofaringia es la más pequeñita, la que tiene una forma de un triángulo chiquitito, ¿ya? Tips para el examen, entonces, si yo te quiero preguntar sobre el músculo constrictor superior de la faringe, voy a tener que ver esto más adelante y tener una pieza donde se vea al menos al área de la mandíbula. Si yo veo el dioides, este será constrictor medio. Y si yo vengo cartílago tiroides o cricoides, constrictor inferior. Y si yo veo tráquea, esófago, muy bien, porque el constrictor de la faringe se va a continuar a la parte más inferior con la musculatura del esófago, ¿ya? Con la musculatura del esófago, ¿ya? Esos son ¿Y qué función van a cumplir los constrictores? Ya, sí, muy bien. Ya va a generar, ¿qué? Disminución de los diámetros antero, posterior y transverso de la faringe. ¿Para facilitar qué? La deglución, ¿ya? Para facilitar. Exacto, dentro de los movimientos peristálticos. Muy bien, ¿ya? Luego vamos a ver, aquí ya dijimos el cartílago epiglótico, aquí estamos viendo el cartílago cricoides, ¿no? Por encima del cricoides vamos a ver dos cartílagos pequeñitos que se están articulando arriba. ¿Cómo se llama? Los aritenoides. Todos los cartílagos que están aquí van a ser 3 pares y 3 impares. Los impares van a ser la epiglotis, el tiroides y el cricoides. Y los pares van a ser los dos aritenoides. Encima de los aritenoides voy a ver dos chiquitos, los corniculados, y luego encima los cuneiformes. Esos son los 3 pares. Todos los que terminan en oides van a ser cartílagos hialinos y todos los que no terminan en yoides son cartílagos fibrosos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos cartílago cricoides, encima los aritenoides. Este pliegue que va a unir la epiglotis con el vórtice superior del aritenoide se va a conocer como pliegue ariteno-epiglótico, pliegue ariteno-epiglótico, y esos son los pliegues ariteno-epiglóticos. Aquí hacia cada lado vamos a ver dos fosas. ¿Cómo se van a llamar estas fosas? Recesos piriformes o fosas piriformes, ¿ya? Luego aquí en la parte posterior, miren, voy a quitar un poco la mucosa y voy a encontrar un músculo súper importante. ¿Cómo se llama este músculo? Crico aritenoideo posterior. Crico aritenoideo posterior. Y a esta altura debería encontrar yo un músculo, quitando yo una mucosa. ¿Qué músculo encontré aquí? El aritenoideo, ¿ya? O algunos libros van a encontrar como aritenoideo o aritenoideo, cualquiera de los dos es igual, ¿ya? Porque de un aritenoideo al otro iba a tener dos porciones, una porción oblicua, que es la que es superficial, que tiene la forma de una X, y una porción transversa, que es la profunda. Creo que por aquí había uno. Miren aquí, otra vez aquí se ve mejor, cartílago epiglótico. ¿Este de aquí quién será? Ese es el ligamento, no, ese es el pliegue gloso epiglótico medio. Medio, aquí mayécula, de aquí los laterales, ¿no? Entonces yo elevo más esto y voy a encontrar aquí al cartílago aritenoides, de aquí al cricoides, ¿no? Y entonces aquí se ven unos musculitos, no sé si lo llegan a ver. Esos son los músculos aritenoides, ¿ya? Aritenoideos. ¿Y este de aquí, quién dijimos que era? Crico aritenoideo posterior, ya, crico aritenoideo posterior. Y hacia la parte de adelante, este músculo de aquí, cricotiroideo, ya el músculo cricotiroideo. Todos los músculos intrínsecos que estamos viendo aquí, no estamos viendo aquí al tiro aritenoideo y al crico aritenoideo lateral. Esos de aquí no se ven porque están muy hacia adelante. Todos estos músculos son los músculos intrínsecos de la laringe, ¿ya? Que van a tener la función de... ¿Qué función tienen?
cerrar la fonación, movilizar las cuerdas vocales para facilitar la fonación. ¿Ya? ¿Van a estar inervados por quién todos? Por el nervio laringio recurrente, excepto este de aquí. ¿Por quién se va a inervar esa? por el... Por la rama externa del nervio laringio superior, por la rama externa del nervio laringio superior. ¿Qué músculo es este? Ese es el aritenoide. No, es el ariteno... No, ¿dónde estamos? A ver, aquí ubiquémonos. Esta es la lengua. Levantamos aquí los externos. Este es el cartílago tiroides, cricoides. Aquí vemos el surco oblicuo. ¿Crico tiroideo? No. ¿Sí? ¿Quién es? No. El surco oblicuo, que viene de acá. Ese es el Tiroioideo, este es el tiroioideo, este es el tiroioideo, ya, este es el tiroioideo y el externo tiroideo. El crico, vamos a ver uno donde se vea bonito, ya, para que no nos confundamos. Aquí está. No sé si lo ven, es más profundo, aquí nos estábamos confundiendo. Este es más profundo, no sé si ven los planos. Estos son los del surco oblicuo, es el tiroioideo y ese es el externo tiroideo. Y miren aquí, el crico tiroideo está con una disposición diferente y es más profundo y está justo por encima entre el cricoides y el tiroides, literalmente. ¿Lo ven? Esas son las diferencias. Y recuerden que este es el único que está inervado por el laringio superior, la rama externa del nervio laringio superior, que es rama del nervio vago, del nervio vago, ¿no? Del nervio vago. A la cara interna, aquí ya, aquí estamos viendo el cartílago epiglótico, aquí estamos viendo el cartílago cricoides, aquí estamos viendo los pliegues. Vamos a ver aquí dos pliegues, un pliegue hacia arriba que va a ser el pliegue es el pliegue vestibular. Vestibular y abajo el pliegue y entre ellos no, es vesículo, no, empieza con B, muy vientre, bien. Vientre, no. ¿Ven? Ventrículo. Ventrículo laringio. El ventrículo laringio lo vamos a ubicar aquí, ¿ya? Este es el ventrículo laringio, ¿ya, chicos? Entonces, acuérdense, pliegues, mira, si estamos viendo hacia cada lado, serían los pliegues vestibulares, pliegues bucales, ¿no? Vocales, los de abajo, ¿ya? Cuerdas vocales falsas y verdaderas. Entre ellos, vamos a encontrar quiénes? El ventrículo laringio. Y entre ellos aquí, la glotis. La glotis es el espacio que se forma entre las cuerdas vocales, pero entre las falsas y las verdaderas, ¿a quién? El ventrículo, ¿ya? Entonces ahí no se confundan entre los espacios que se están formando, ¿ya? Entre los espacios que se forman. ¿Ya? ¿Qué más? Con respecto a la inervación de los pliegues, el vocal y el... porque creo que era diferente. Esto... El vocal y el vestibular. Sí, ahorita les menciono eso, ahorita, eso sí se me fue ahorita les menciono, sí son diferentes y también sí, eso sí es importante mencionarlo, ya en un ratito les menciono que se me fue. ¿Qué más nos está faltando de estos de aquí? La cara de la región lateral, a ver, vamos a ver aquí el corte sagital, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo a quién. Esos son los La cavidad nasal, ¿no? La cavidad nasal, la cavidad bucal, luego aquí las, exacto. Entonces aquí vamos a ver el espacio que va a comunicar la cavidad nasal con la faringe, se va a conocer como las coanas, ya la coana es este espacio que va a estar acá, este va a ser las coanas, ¿ya? Dentro de la cavidad nasal, luego va a haber otro capítulo donde vamos a ver el epitelio ventilatorio y un epitelio respiratorio que está hacia aquí arriba, donde van a estar las terminaciones nerviosas que van a formar luego los bulbos olfatorios. Ya eso vamos a ver la siguiente clase, me parece. Pero para que ya sepan, estos son los cornetes o conchas, y debajo de ellos un cornete superior que acá está cortado, medio e inferior, y debajo de ellos deberíamos encontrar los meatos. Se va a continuar con las coanas aquí. Entonces la faringe, que va a estar en relación con la cavidad nasal, se va a conocer como nasofaringe. La que va a estar en relación a la boca, orofaringe o bucofaringe, y la que va a estar en relación a la lengua, exacto, la hipofaringe o la laringofaringe. La faringe el techo va a estar ubicado ¿por quién? Por debajo del cuerpo del esfenoides y la porción basilar del hueso occipital, ¿ya? La porción basilar del hueso occipital. De las paredes laterales vamos a encontrar, miren aquí, primero un agujero. ¿Cómo se llama este agujero?
Trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, ¿ya? O el conducto auditivo. La trompa de Eustaquio, conducto auditivo. Y por encima voy a ver un rodete. El rodete tubárico. Rodete tubárico, ¿ya? Y de este rodete tubárico vamos a ver dos pliegues. Un pliegue que se va hacia anterior y un pliegue que se va hacia posterior. El salpingo palatino y el salpingo faríngeo. Muy bien. El pliegue que se va hacia anterior se va a llamar el pliegue salpingo palatino porque se está yendo hacia el paladar. El que se va hacia atrás es el pliegue salpingo Salpingo la faríngeo. faríngeo. Muy bien. Por detrás del rodete tubárico vamos a ver una zona de depresión. Receso faríngeo. De receso faríngeo, muy bien, que es lo que está ahí de morado. Y luego así cerca de la porción basilar un conglomerado de ganglios y de ganglios. Ah, esa es la amígdala. Ya. La amígdala, ¿cómo se llama esa amígdala? La amígdala faríngea. La amígdala nasofaringea No, o amígdala faríngea, ¿ya? Que en los niños suele hipertrofiarse. En los niños se llama esta amígdala adenoides, ¿ya? En los niños suele hipertrofiarse. Cuando se hipertrofia esta amígdala puede obstruir la trompa auditiva y eso puede producir ¿qué? Otitis medias, episodios de otitis medias recurrentes. ¿Por qué? Porque la trompa auditiva es el punto de comunicación entre el oído medio y la nasofaringe. Entonces todas las secreciones que se producen a nivel del oído medio son drenadas y deben llegar hacia la parte posterior de la faringe, ¿no? Entonces, si yo obstruyo ese conducto, las secreciones empiezan a acumularse y producen pues episodios de otitis repetitivas en niños. Es una indicación para poder operar a los niños. Además que al crecer mucho esto, obliterar el conducto, la trompa auditiva, disminuye el calibre para el pasaje de aire y los niños empiezan a tener una respiración vocal o bucal, ya no una respiración nasal, que es lo normal. Y eso genera alteraciones en la morfología de los huesos de la cara, ¿ya? Hay unas fases características que se conoce como las fases adenoides, ¿ya? Respecto al paladar, va a ser el límite que va a separar la cavidad vocal de la cavidad nasal. Vamos a ver un paladar duro y un paladar blando. Si yo levanto el paladar blando aquí, voy a ver una estructura, bueno, acá. El istmo de las fauces hacia aquí, que va a estar conformado en la parte central por la amígdala por la amígdala palatina. palatina, que va a estar hacia el centro. Tiene alrededor del palato. Y hacia los lados voy a ver igual, así como ya he visto aquí los pliegues, voy a ver un pliegue hacia adelante, que va a ser el pliegue palato gloso, porque se ve hacia la lengua, y hacia atrás el pliegue palato faríngeo, ya el pliegue palato faríngeo. Y en la parte más posterior de la lengua, las amígdalas linguales. Entonces, la unión de las amígdalas linguales, la amígdala palatina y la amígdala faríngea me va a formar ¿qué? El anillo linfático de Waldeyer, ya que es un punto muy importante del sistema inmune para protegernos de la entrada de patógenos extraños, ¿no? A través de la boca, de la cavidad nasal. ¿Ya, chicos? Esto de aquí tiene que estar claro, eso se los deja con los alfileres ahí para que también todos ustedes lo ubiquen, ¿ya? Tienen que ubicarlo sí o sí porque es punto importante de lo que estamos viendo. Y son fijas, sí, como dice su compañero, sí o sí va a venir en el examen. Igual que los laringios recurrentes, ¿ya? Los laringios recurrentes. ¿De aquí qué más? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Lo de los nervios. ¿Este nervio qué nervio es? Ah, ese es el de tiroideos. Espérate, así. No, ese es el laringeo. Laringio superior, el nervio laringio superior. Aquí también. Pero viene del vago, ¿no? Del vago, sí, del nervio vago. El laringio superior y el laringio recurrente. ¿Ya? Ahora vamos a ver al otro lado a ver si hay más esto. No, la de ahí era la mejor muestra para eso de los siguientes. Esa de ahí, ¿no? Sí, esa estaba muy linda. Y esa cabeza también para los rodetes y todo, se veía bonito. Sí, porque las demás están malitas. Sí. No, acá no se ve, no hay ni lengua. Acá me peor. Todos están así, sí. Bueno, esto para ver lo de los